Bueno, vamos a comenzar. Esta diapositiva nos ayuda a comprender un poco acerca de cómo nosotros vamos a estudiar la enfermedad. Generalmente nosotros empezamos estudiando los organismos sanos, ¿no? Empiezan a ver anatomía, fisiología, ¿sí? Bioquímica, microbiología, y empiezan a relacionarlo con organismos sanos. Esa es una forma que nosotros tenemos de empezar a entender primero cómo es el funcionamiento y la estructura de un organismo, y posteriormente vamos a irnos entrando a lo que es la enfermedad. Así es como nosotros la estudiamos en la escuela, ¿sí? Y sucede totalmente lo contrario cuando estamos ya trabajando como clínicos, ¿no? Porque nos llega un paciente enfermo, y de ese paciente enfermo tenemos que hacer una consulta, ¿sí? Saber qué tipo de enfermedades tiene esa especie en particular, ¿sí? Escoger cuáles pruebas de laboratorio le tenemos que hacer, y a partir de eso tenemos captamos una gran cantidad de signos clínicos. Y estos signos clínicos los tenemos que relacionar con los sistemas que componen un organismo: sistema digestivo, sistema urinario, cardiovascular, respiratorio, ¿sí? Y de esos sistemas están compuestos por órganos. Y entonces ese signo clínico, ¿a qué órgano está afectando en mayor medida? ¿Sí? Y los órganos están compuestos por tejidos. ¿Qué tejido de ese órgano es el que se está lesionando? Y los tejidos tienen células. Entonces, esa célula, ¿qué le está pasando para que esa célula se esté dañando? Entonces, nosotros lo estudiamos de aquí, del organismo sano al enfermo, y cuando nos enfrentamos a ser clínicos, ¿sí?, lo vamos a ver al revés, ¿no? Tenemos un paciente enfermo y tenemos que hacer todo esto. Y todo esto es como si fuera un rompecabezas que tenemos que ir armando con todo lo que vamos aprendiendo. Y este rompecabezas pues tiene muchas partes, ¿no?, que nosotros tenemos que ir acomodando para al final llegar a lo que es la clínica, ¿sí?, y que ya podamos llegar a discernir qué es lo que puede llegar a tener ese paciente, qué enfermedad puede llegar a tener, ¿no? Y aquí surge algo importante para lo de las enfermedades, y lo conocemos como algo que es el que provoca. Muchas veces solamente le echamos a él la culpa de que existan las enfermedades, ¿no? Lo conocemos como el factor etiológico. Ahora, el factor etiológico son todas aquellas cosas que tiene el individuo y que lo rodea para que se pueda llegar a presentar una enfermedad. Y no lo tenemos que confundir con el agente etiológico, ¿sí? El agente etiológico generalmente es un organismo o microorganismo que puede provocar enfermedad, ¿sí? Y en algunas ocasiones no necesariamente es un microorganismo, sino puede también ser un químico, ¿sí?, o puede llegar a ser un aspecto físico, como el fuego, por ejemplo, ¿sí?, un componente físico. Entonces tenemos que distinguir bien a qué es lo que nos referimos con el factor etiológico. Y entonces existe una tablita, ¿sí?, que es esta, en donde nos describen cuáles factores etiológicos tenemos. Y entonces, primero lo vamos a dividir en dos: un factor etiológico predisponente, el que va a predisponer al individuo a que se enferme, y un factor etiológico desencadenante,
¿sí? Entonces el desencadenante es el que ya provoca la enfermedad, dependiendo de varias cosas, ¿no? Pero desencadena la enfermedad y el otro predispone al individuo a enfermarse. Y entonces tenemos factores etiológicos predisponentes intrínsecos, ¿no? Que se refiere a la especie, raza, edad, sexo, color, idiosincrasia del individuo. Y otra cosa importante aquí que no viene escrita es el finzotécnico de ese organismo. En el caso de nosotros, pues tenemos varios fines zootécnicos dependiendo del animal de que se trata, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien me podría decir? ¿El qué, profe? Finzotécnico. Finzotécnico. Entonces, tenemos enfermedades relacionadas con la especie. ¿Sí? ¿Conocen alguna enfermedad que nada más le dé a una especie en particular? ¿La enfermedad de las vacas locas? La enfermedad de las vacas locas, sí, es ocasionada por un prión, es nada más se da en las vacas, así es. ¿Sí? ¿Esa es una enfermedad o es un factor etiológico predisponente intrínseco por especie, ¿no? Las vacas son las únicas que están predispuestas a contraer esa enfermedad. Ajá. No le da a otra especie. Profe, ¿cuál es la enfermedad? ¿Qué dijo la enfermedad de las vacas qué? De las vacas locas. Es ocasionada por un prión. Ahorita vamos a ver qué es un prión. O de alguna otra enfermedad que conozcan que solamente le da a una especie en particular. ¿Sida felina? El sida felino nada más le da a los gatos, ¿sí? Ajá. ¿Alguna otra? Bueno, entonces, las características La erliquia canina. La erliquiosis canina, sí, provocada por la Ehrlichia canis. Aquí hay un poco de duda sobre esta enfermedad porque en algunos países han encontrado esta enfermedad también en humanos. Hasta ahorita nada más hay un reporte en humanos, así que ya tiene un estudio serio, ¿sí? Allá en América Latina. Pero bueno, algunos lo consideran que todavía es una enfermedad que está relacionada con la especie. ¿Alguna otra? El parvovirus, profe, creo que solamente le da a los perros. Hay un parvovirus que es de los cerdos, pero hay uno que es parvovirus canino que nada más les da a los perros. Y el parvovirus porcino nada más le da a los cerdos. Así es. Bueno, entonces, si nosotros nos fijamos en esto, cuando nos dedicamos a alguna especie en particular, pues tenemos ciertas enfermedades que nada más le dan a esa especie, ¿sí? Y después tenemos la cuestión de la raza. Dependiendo de la raza que tenga ese individuo, puede llegar a ser predisponente a contraer una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vamos a ver muy claramente en animales, ¿sí? Que dentro de su raza sean muy diferentes. Y por ejemplo, nosotros podemos llegar a ver diferentes razas de gatos, pero si nosotros los comparamos, pues realmente las diferencias entre razas son pocas, ¿no? Y entonces las enfermedades entre las razas pues no son tan diversas. Pero ¿qué pasa con esta especie que se llama canino? Las razas son muy heterogéneas, ¿no? Podemos llegar a encontrar perros como los Gran Danés de 60 kilos y perros chihuahueños que pesan 2 kilos. Entonces las diferencias son muy significativas y entonces las enfermedades
por raza son también muy significativas, ¿sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, dependiendo también del tipo de trabajo que desempeñen los perros, algunas enfermedades en particular de la raza. Por ejemplo, a los chihuahueños generalmente les da o tienen predisposición a tener luxación de la patela, ¿sí? Tienen predisposición a sufrir una distocia. La distocia son problemas al parto. Los pug tienen predisposición a sufrir úlceras corneales por el ojo que tiene mucho más grande que la cuenca, ¿sí? Tienden a sufrir, por ejemplo, de sarna, se llama sarna demodésica. Esto es porque son muy susceptibles de la piel, ¿no? Y por los pliegues que llegan a tener. Los perros boxer tienden a sufrir neoplasias, y principalmente neoplasias malignas. Los pastor alemán, displasia de la cadera. Los salchicha o tekel tienden a sufrir lumbalgias. Entonces, y así podemos ir distinguiendo que entre los perros, ¿sí? Como son diferentes o muy diferentes todas las razas, pues la gran cantidad de enfermedades, ¿sí? O las enfermedades por raza son mucho más evidentes, ¿no? No así en otras especies que son más homogéneas las razas. Después tenemos enfermedades por la edad, ¿sí? Y la edad, por ejemplo, hay enfermedades, si nosotros lo queremos más o menos dividir y poderlo estudiar mejor, pues tenemos a los que son animales muy jóvenes, que pueden ser cachorros, tenemos a los adultos y a los seniles. ¿Qué enfermedades creen que son más propensos los cachorros, los animales jóvenes? Al parvo. El parvo. Bueno, si hablamos de perro, el moquillo se da en cualquier edad, no tiene edad para presentarse. Si hablamos de perros, sí, el parvovirus en los cachorros, en los perros. ¿Qué otra enfermedad así en otra especie? Por ejemplo, en las vacas, ¿a qué son susceptibles los becerros? Se cuida la calidad del agua, se utilizan, como pueden ser bebederos de campaña, solo vamos a almacenar se utilizan bebederos de campaña, que también ya son semi-automáticos, se utiliza a diarreas provocadas principalmente por una colibacilosis, ¿no? Por Ehrlichia coli. Entonces, o Ehrlichia coli. Ehrlichia coli es E. coli, perdón. También en cuestión de la edad tenemos enfermedades que cuando son animales jóvenes son mucho más susceptibles a presentar enfermedades parasitarias. Cualquier tipo de enfermedad parasitaria es muy susceptible en los animales jóvenes. Los animales, por ejemplo, que son adultos, ¿sí? Posiblemente tengan mucho mayor susceptibilidad a aquellas enfermedades que tienen que ver con la reproducción. Por ejemplo, los traumatismos a la hora que se pelean los animales cuando hay época reproductiva, pues los traumatismos provocados por eso, ahí es un factor predisponente, ¿no? A esa edad es donde se presenta más. También enfermedades que se pueden llegar a contagiar a través del coito. O también las afecciones en los huesos, ¿no? En las estructuras óseas, porque ya son mayores. Pero esos son los animales seniles, cuando ya están viejitos. ¿Sí? Cuando ya están viejitos, pues sí, empiezan a tener problemas, principalmente en las articulaciones. Les empiezan a doler las articulaciones. Eso se llama una enfermedad articular degenerativa.
empiezan por ejemplo, los animales seniles tienden a padecer más de enfermedades degenerativas. Y de enfermedades degenerativas tenemos una cardiopatía, pueden llegar a tener diabetes, alguna otra enfermedad podría llegar a ser a veces relacionadas con algún padecimiento joven. Por ejemplo, los jóvenes llegan a tener obesidad y esa obesidad provoca, ya cuando son mayores, llega a provocar problemas del corazón, problemas hepáticos, problemas digestivos, ¿sí? Por ejemplo, las cataratas son por la edad, ¿no? En pacientes seniles son mayormente, se pueden llegar a presentar más en esos pacientes. Tenemos enfermedades relacionadas con el sexo, ¿sí? Enfermedades que nada más les dan a las hembras. A ver, algún ejemplo de alguna enfermedad que nada más le da a las hembras. Piometra. Piometra, ¿no? La piometra es, así etimológicamente, pio es pus, metra es matriz, pus en la matriz. Eso nada más le puede suceder a las hembras. ¿Qué otra? ¿La mastitis en las vacas? Las mastitis en las vacas nada más se presentan en las hembras. La vaginitis nada más es en las hembras. Los tumores de glándula mamaria nada más es en las hembras. Generalmente, ¿no? Acuérdense que aquí en biología también nada es exacto, ¿no? Siempre va a haber algo que se sale de lo que nosotros estudiamos. ¿Qué otra enfermedad relacionada con el sexo? Tener ambas cosas para que se desarrolle un buen producto. Si uno de ellos falla, no va a expresar su potencial. Por ejemplo, en los animales machos. Y el siguiente que va de la mano también es el manejo de la zootecnia. Nosotros podemos tener... Los traumatismos por peleas es más común en los animales machos. Las neoplasias testiculares. Hay una enfermedad que se llama fimosis y parafimosis que tiene que ver con el que desenvaine o retraiga el pene. Y eso nada más le ocurre a los machos. Después tenemos ciertas enfermedades o factores predisponentes dependiendo del color de cada especie, de cada individuo. Por ejemplo, una enfermedad que se presenta en los perros dálmata, que está relacionada con el color que tienen estas manchitas, es una deficiencia de uricasa. Ana Gabriel dice que en la cuestión de sexo, sí, también está el TBT, tumor venéreo transmisible, ¿sí? Que tiene que ver con ese más que otra cosa. El TBT le puede dar a cualquiera de los dos, ¿no? Machos o hembras, pero tiene que ver más con la edad. Generalmente se presenta en animales de época reproductiva, animales adultos, ¿sí? Que tienen, que están en época reproductiva. En cuestión de color, les decía del perro dálmata, que tiene una deficiencia de uricasa, y pues tiende a acumular uratos, ¿sí? Los uratos provienen del ácido úrico. Profe, dice una compañera que si la acepta, no tengo, en ese momento estoy viendo la pantalla del Meet y no hay nadie que quiera entrar. Podemos tener la mejor genética, pero si no tenemos cuidado con este manejo que estamos dando a los vegetales, no se van a... Bueno, el color se dice que, por ejemplo, los perros de manto negro son mucho más susceptibles a padecer gravemente el parvovirus canino.
También, por ejemplo, los gatos que son blancos con ojos azules, hay un alto porcentaje de que sean sordos. Los gatos que son de color amarillo, negro y blanco son hembras, y si llegan a ser machos son estériles o hermafroditas. Pues hay varias enfermedades relacionadas con el color. Después tenemos la idiosincrasia de cada individuo, y cada individuo nace con factores predisponentes para poderse enfermar. Y por último, que no viene aquí apuntado, decíamos del finzotécnico. Por ejemplo, las Profe, enfermedades... Sí, ¿qué dijo de sí. la idiosincrasia? Que cada individuo no sé con qué, profe. La idiosincrasia son las características propias de cada individuo. Y entonces cada individuo nace también predisponente a sufrir alguna enfermedad, pero eso ya es propio de cada individuo. Por ejemplo, no sé si tengan hermanos, pero a veces tenemos hermanos que son más enfermizos que nosotros, ¿no? O viceversa, a lo mejor nosotros somos los enfermizos, y esa es una cuestión de idiosincrasia, porque somos de la misma especie, raza, a lo mejor tenemos más o menos la misma edad, y entonces, ¿qué hace que te enfermes más? Son susceptibilidades o estamos predispuestos ya a padecer alguna u otra enfermedad. Eso es idiosincrasia. Y tenemos lo que es el finzotécnico. Y el finzotécnico también te predispone a los animales a tener alguna u otra enfermedad. Por ejemplo, no van a tener las mismas enfermedades el ganado de carne que el ganado de leche, ¿no? Entonces, ¿qué se imaginan qué tipo de enfermedades o relacionadas con qué tendría el ganado de leche, por ejemplo, que tiene el finzotécnico de producir Pues leche? la mastitis, ¿no? Como una principal. La mastitis, ¿no? Ajá. Sí, la mastitis es una de las principales enfermedades que se presentan en el ganado de leche. ¿Y el ganado de carne? En el ganado de carne, por ejemplo, es un ganado que se encuentra generalmente libre y se estabula para poderse terminar la engorda, pero generalmente está libre. Entonces son más susceptibles a tener parasitosis porque no los tienes controlados. No, las diarreas generalmente es más en el ganado de leche, porque como están estabulados, ¿sí? Y a veces las diarreas más en los becerros, porque a esos becerros les quitas a la mamá y les das otro tipo de leche. Pues generalmente los becerros se pueden enfermar fácilmente de diarrea, porque las leches que tú le das pueden no llegar a ser ni la cantidad y la forma en que la toman, y también no es la adecuada, ¿no? Porque ya no están con la mamá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién de los dos, los de carne o los de leche, se enfermarán más de las patas? Pododermatitis. Los de leche, ¿no? Porque están más encerrados y no tienen un movimiento ni una, pues ahora sí como respiración de todo eso. Son los de leche, pero es por el tipo de piso que tienen, ¿sí? No es que no tengan movimiento, tienen a veces Acuérdense que cuando uno diseña las instalaciones tienen una carga animal, ¿sí? Y esa carga animal está adecuada para esa especie y el finzotécnico que desarrolla. Entonces no es el espacio, es el tipo de piso que tiene. El tipo de piso el piso es duro, por ejemplo en la ordeña, ¿sí? Es cemento, aunque está rugoso para que no se resbale, pero es duro. Eso puede llegar a lastimar las extremidades. Y la otra es que la humedad favorece a que la extremidad, acuérdense que las pezuñas están hechas de queratina, y la queratina es semipermeable al agua, y al estar en contacto
con mucha agua, pues se vuelven blandas y se vuelven más susceptibles de poder contraer alguna enfermedad. Eso no le va a pasar a los bovinos que están sueltos en un potrero, ¿sí? Que son los bovinos de carne. ¿Sí? Entonces, dependiendo del fin zootécnico que tenga ese individuo, pues también va a serlo susceptible a enfermedades. Bueno, después tenemos, esos son factores predisponentes intrínsecos, ¿sí? Y tenemos los factores predisponentes extrínsecos, los que rodean a ese individuo, y principalmente es el medio ambiente, ¿no? La temperatura, los climas extremosos, que son muy secos, climas templados, fríos o polares. Y dependiendo de cada individuo, pues el periodo de adaptación o el que se adapte a cada uno de estos climas, pues va a favorecer a que no se enferme. Pero también va a favorecer a que se pueda llegar a enfermar si no se adapta. Y el clima entonces tiene mucho que ver en que un individuo pueda estar predispuesto a enfermarse. Por ejemplo, aquí en La Paz, ¿cuándo estarían más predispuestos a enfermarse los individuos? Ustedes han vivido aquí en La Paz, saben cómo está el clima. ¿Cuándo estarían más, cualquier especie, cuándo estaría más predispuesta a enfermarse? En verano. En verano. ¿Quién más? ¿Por qué en verano? En invierno. En invierno. Ajá. Pues por lo regular mis perros se enferman en invierno. En invierno. ¿Alguien más? Yo digo que en invierno, pues. Sí. Bueno. Todas las especies, dependiendo del lugar donde vivan, se van a enfermar principalmente en épocas donde cambia el clima. ¿Sí? Hay lugares donde siempre es un clima templado. Y entonces hay lugares extremosos, como en el que vivimos, en donde cambia el clima. Y ese periodo, ¿sí? Las especies que viven en ese tipo de clima, ese periodo de cambio de clima es el que da la pauta para adaptarte a ese cambio de clima o poderte llegar a enfermar. Entonces, si ya saben esto, ¿cuándo se enferman más los individuos aquí en La Paz? ¿En qué mes? Ponemos un mes, ¿en qué mes podría ser? Noviembre, diciembre. ¿Noviembre? Ajá, noviembre, cuando empieza el frío, ¿sí? Pero podría ser desde octubre, ¿no? A finales de octubre, noviembre. Ajá, es una fecha donde se enferman mucho los animales. ¿Entre marzo? En marzo, ajá, marzo, abril, ajá, marzo, abril. Más o menos. Ajá, así es. ¿De qué se van a enfermar? Por ejemplo, si son cachorros. Pues Si son- puede dar como insolación, ¿no? Por ejemplo, que no están acostumbrados al calor todavía. No, pero pues estamos hablando de que es en noviembre. ¿Cómo les va a dar La insolación? otra fecha. Ajá. Por ejemplo, si lo... ¿Una gripe estacionaria? No, acuérdense que la gripa es de los seres humanos, nada más. ¿Sí? ¿Qué tipo de enfermedad? Relacionándolo con lo que vimos de los factores predisponentes intrínsecos. ¿Bordetela? Sí es una enfermedad que se presenta, pero si nosotros, por ejemplo, relacionamos estos cambios de clima
¿sí? Y lo relacionamos con los factores predisponentes intrínsecos por especie, sabemos que si nosotros tenemos un cachorro, pues es muy probable que en estas épocas se enferme, por ejemplo, de parasitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque es un periodo donde sus defensas por el cambio de clima van a bajar. Y si bajan sus defensas, los parásitos pueden proliferar y pueden enfermarlo de una parasitosis. Y eso va a ser en cualquier especie. ¿Sí? Y es por eso que nosotros, como veterinarios, si ya sabemos esto que pasa con el clima, que hace predisponer a los animales a enfermedades, ¿qué tenemos que hacer antes de que, por ejemplo, nos ponen a cargo de una granja de bovinos, ¿sí? Y es enero? ¿Qué tienes que hacer antes de que empiece a cambiar el clima? Ancericultura es la crianza de gansos. Pato, fíjese que en muchas partes de Asia es muy solicitado. Si ustedes van a un restaurante chino oriental, es un platillo. Si ya conoces esto de los factores predisponentes y factores etiológicos, ¿qué vas a hacer tú como médico veterinario? ¿Sí? Estás a cargo de una granja o de un establo. Pues, ¿se debería desparasitar entonces a los animales? Medicina preventiva, ¿sí? Vacunar. Antes de que cambie el clima. Reforzar el sistema de los animales. Medicina preventiva necesitas hacer. Y eso lo tienes que hacer antes de que cambie el clima. ¿Sí? A inicios de marzo, finales de febrero, tú tienes ya que estar aplicando tu medicina preventiva para tener a los animales en condiciones óptimas y que cuando cambie ese clima y bajen sus defensas, no sean tan propensos de adquirir una enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desparasitarlos, así como dijo su compañero César, y también vacunarlos, ¿no? No los voy a vacunar cuando ya tenga yo, o no los voy a desparasitar cuando los animales ya estén enfermos. Me va a costar mucho dinero. ¿Sí? Para eso sirve comprender que el clima juega un papel importante en la presentación de las enfermedades y es un factor predisponente extrínseco. Y nosotros entonces también tenemos que conocer el clima cambiante que tenemos. Por ejemplo, ¿cuándo llueve aquí o cuándo llueve más aquí en La Paz? Llueve, dijo. Pues sí, cuando llueve. Septiembre es cuando más llueve. Ajá, agosto, septiembre. ¿Cómo se distribuyen, por ejemplo, las enfermedades virales? ¿Qué necesita una enfermedad viral para poderse distribuir en una población rápidamente? ¿Rachas de viento? Viento, ¿qué más? Ajá. Así es, necesita óptima. Viento, una temperatura óptima, pero hay algo un poquito más importante. El viento es importante, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La humedad. Y la humedad no es el agua que corre, ¿no? Sino la humedad medioambiental, que son las pequeñas gotitas que están suspendidas en el ambiente. En esas pequeñas gotitas, ¿sí? Y si hay un poco de viento, una de las principales, o de los principales agentes que vamos a encontrar que se diseminen fácilmente van a ser los virus. Y es por eso que cuando existe una elevada humedad, ¿sí? Hay una mayor predisposición a las enfermedades respiratorias, principalmente virales, ¿no?
Hace rato ustedes me dijeron, es que los perritos míos se enferman cuando empieza a hacer frío. Sí, pero, por ejemplo, tenemos esta época de lluvia, el clima está húmedo, se eleva hay humedad, ¿sí? Un animal estornuda o tose, ahí van esas gotitas cargadas posiblemente de algún virus y puede llegarse a infectar más fácil. ¿Sí? Entonces la humedad, ¿sí?, para la diseminación de algunas enfermedades también es algo importante. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros animales antes de que llueva? Pues también proveerles de medicina preventiva para evitar que se enfermen. La humedad también favorece a la proliferación de algunos microorganismos, por ejemplo, los parásitos también se dan más en épocas donde hay elevada humedad. Bueno, entonces, eso en cuestión del clima, ¿no? Entonces, el clima es un factor importante para que se presenten las enfermedades. Y esos son los factores predisponentes, ¿no? Intrínsecos, los que tiene el individuo, y extrínsecos, el clima. Y posteriormente tenemos los factores desencadenantes. Y dentro de los factores desencadenantes de una enfermedad intrínsecos son todas aquellas enfermedades relacionadas con los genes. ¿Sí? Los genes son factores desencadenantes intrínsecos. Y de acuerdo a nuestra genética, pues vamos a tener ciertas enfermedades. En la genética tenemos apuntadas enfermedades que se van a desarrollar o no, dependiendo de las condiciones medioambientales. ¿Sí? Y entonces tenemos enfermedades genéticas, que nacemos con ellas, pero que no las alcanzamos a percibir, sino que se pueden llegar a desarrollar. Y enfermedades congénitas, las cuales el individuo ya nace con ellas. ¿Sí? Eso es en cuanto a los factores desencadenantes intrínsecos. Y después tenemos a los que casi siempre les echamos la culpa de que se enfermen los individuos, que son los factores desencadenantes extrínsecos. Y los vamos a dividir en tres. Unos son físicos, químicos y biológicos. Los físicos es la temperatura. Profe, creo que podría repetir los intrínsecos, por favor. ¿Qué son los genes? Intrínsecos son los intrínsecos, lo tenemos nosotros en los genes, ¿sí? Y hay dos tipos de enfermedades, anormalidades genéticas o enfermedades genéticas. Una, las que conocemos como enfermedades genéticas como tal, que son las que tenemos en nuestros genes, pero que se pueden o no desarrollar, y las enfermedades congénitas, que son las con las que nacen los individuos. ¿Sí? Bueno, después tenemos los factores desencadenantes extrínsecos, que los dividimos en tres: físicos, químicos y biológicos. Los físicos se refieren a la presión atmosférica, las temperaturas, como el calor, principalmente representado por el fuego, el frío. Esto puede llegar a los mecánicos, por ejemplo, también son físicos, una contusión, laceración, una incisión, todo esto puede lastimar los tejidos u órganos, ¿sí? La presión atmosférica, que aumente o disminuya, por ejemplo, si aumenta la presión atmosférica, disminuye la captación de oxígeno, o también viceversa, ¿no? Si disminuye también la presión atmosférica, pues también llega menos oxígeno. Y tenemos las actínicas, se refiere a las radiaciones, y dentro de las radiaciones tenemos unas radiaciones que conocemos como radiaciones ionizantes.
Hay dos tipos de radiaciones que no vienen aquí bien especificadas en el cuadrito, ¿sí? Hay unas que son radiaciones electromagnéticas y radiaciones corpusculares. Las radiaciones electromagnéticas pueden llegar a ser ionizantes o no ionizantes. Las ionizantes son aquellas que van a cambiar algunos elementos, ¿sí?, corporales, principalmente el agua. Al ionizar el agua es como si la dividieran, ¿sí? Eso es la ionización. Lo que van a hacer, van a ocupar estas radiaciones ionizantes. Lo que van a hacer va a ser ocupar algunos enlaces o romper unos enlaces de los elementos. Y cambian entonces a este elemento, ¿no? Y entonces lo que nosotros, con lo que nosotros llegamos a convivir, por ejemplo, un tipo de radiación electromagnética es la luz, ¿sí? Pero no es ionizante. Otro tipo de radiación electromagnética es el microondas, son las radiaciones del microondas, pero tampoco son ionizantes. Dentro de las radiaciones solares tenemos los rayos ultravioleta, que son radiaciones electromagnéticas, y estas sí son ionizantes, ¿sí? Las radiaciones electromagnéticas, esta radiación ultravioleta es una radiación ionizante. Y entonces, pero con poco poder de penetración, y es por eso que los rayos UV, los ultravioleta, pueden llegar a ionizar moléculas de la piel. Y otro tipo, por ejemplo, de radiación electromagnética son los rayos X, que estas sí tienen un alto poder de penetración y pueden ionizar varios tejidos. Bueno, eso es en cuestión de las radiaciones electromagnéticas. Y tenemos otras que son radiaciones corpusculares. Como su nombre lo indica, pues son emitidas por cuerpos. Y estas son emitidas por agentes radioactivos, ¿no? Y estas también ionizan a los tejidos, pero con tienen un alto poder de ionización, entonces son mucho más peligrosas. Tenemos, por ejemplo, al uranio y así a muchos agentes radioactivos. Después tenemos a los factores desencadenantes extrínsecos químicos, ¿no? Y dentro de esos químicos tenemos químicos exógenos y químicos endógenos, ¿sí? Los endógenos son los que está produciendo nuestro cuerpo y que el acúmulo de ellos nos puede llegar a causar daños celulares. Y uno de estos son los radicales libres. ¿Podría volver a repetir eso de los endógenos? Los endógenos son todos aquellos elementos o moléculas que en cierto momento el acúmulo de ellos puede llegar a ocasionar daño celular o daño a los, acuérdense, daño celular, daño a los tejidos, órganos, sistemas, ¿no? Entonces, uno de los principales químicos endógenos son los radicales libres. Los radicales libres, después lo vamos a ver en clase, ¿no? Más detenidamente, pero los radicales libres son los responsables del envejecimiento de las células. Y los principales radicales libres que se producen en el cuerpo son originados por la oxidación. Entonces son elementos de oxígeno que tienen en su molécula un oxígeno.
¿sí? Y hay otros. ¿Envejecen qué, profe? ¿Perdón? ¿Llegan a envejecer qué? Al organismo. Son los responsables del envejecimiento de los organismos, los radicales libres. No sé si han oído, por ejemplo, cuando alguien les dice, no, es que tú tienes un cuerpo de 25 años, pero ya estuvimos checando tus pulmones y tus pulmones representan un a un individuo de 60. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué creen que hagan? ¿Por qué pueden decir esto? ¿Cómo le hacen para poder decir, mira, tú tienes 25 y tus pulmones tienen o representan a un individuo que tiene 60 años? ¿Qué es lo que le hacen a los pulmones? ¿Qué creen que le miden o qué le hacen? ¿La frecuencia cardíaca? No, porque la frecuencia cardíaca tiene que ver con el corazón nada más. ¿Yo cómo puedo Pues decir revisan las condiciones en las que están, ¿no? No. No. No son las condiciones en las que está. Es la cantidad de radicales libres que se encuentran en las células pulmonares. Eso es lo que les revisan. Ya dijimos que los radicales libres tienen que ver con el envejecimiento. Entre más senil sea un individuo, pues mayor cantidad de radicales libres tiene en su organismo. Y es por eso que si te hacen algún estudio para medir los radicales libres, te pueden decir, mira, tú tienes 25 años, pero tu corazón representa a un individuo de 40, tus pulmones a uno de 60, tus músculos a uno de 30 y así, sucesivamente. ¿Sí? Porque miden los radicales libres en las células. Y hay otros metabolitos también que son endógenos y que pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Y por eso es que los tenemos que tener una forma de desecharlos. Por ejemplo, las bilirrubinas. La bilirrubina la desechamos a través de las heces en un metabolito que se llama estercobilina, ¿sí? Y a través de la orina por un metabolito que se llama urobilina. Si nosotros la mantuviéramos en nuestro cuerpo, empieza a ser tóxica. También los elementos libres de nitrógeno, que lo convertimos en urea para poderlo desechar. ¿Sí? Y de la urea en alantoína y lo desechan. Si nosotros mantuviéramos ese nitrógeno, los elementos libres de nitrógeno lo que hacen es dañar el sistema nervioso central. Entonces hay muchos metabolitos que genera el organismo y que también tiene formas eficientes de poderlos desechar. ¿Sí? Y los desechamos a partir de convertirlos en solubles principalmente. Si se vuelven solubles es mucho más fácil sacarlos a través de la vía digestiva o de la orina. Y tenemos a los exógenos, ¿no? Los que están afuera, no los que producimos, los que están afuera. Y de estos pueden llegar a ser toxinas, venenos, drogas. Y uno muy importante y que siempre tenemos que tomar en cuenta son los medicamentos. Los medicamentos se consideran factores desencadenantes extrínsecos químicos exógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que los medicamentos en algún momento o dependiendo de la dosis que los utilicemos y el tiempo que los utilicemos, se pueden volver en un factor desencadenante de enfermedad. ¿Sí? Y se consideran
químicos exógenos peligrosos para los organismos. Y es por eso que todos los medicamentos pues llevan una dosis y un tiempo, ¿no? Si nosotros no sabemos, por ejemplo, ocupar ese medicamento para solventar una enfermedad, lo que podemos llegar a provocar es que con ese medicamento podemos dañar más a los organismos. Por eso es que los debemos de conocer bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien, profe, gracias. Ajá, muy bien. Y por último, de estos factores desencadenantes extrínsecos, tenemos a los factores desencadenantes extrínsecos biológicos, que son a los que siempre les echamos la culpa de las enfermedades. ¿Sí? Si nosotros vemos este cuadro, entonces el hecho de que un individuo se enferme no tiene solamente que ver con el agente etiológico. ¿Sí? Tiene que ver con el medio ambiente, con la predisposición que tiene genética ese individuo, con la raza, la edad, el sexo, ¿sí? Tiene que ver muchos factores para que un individuo se enferme. Y nosotros como médicos, pues tenemos que empezar a ver qué factores están relacionados para que ese individuo se pueda llegar a enfermar, ¿no? Y aquí tenemos los factores desencadenantes extrínsecos biológicos, que los conocemos también como el agente etiológico. Y es al que siempre le echamos la culpa de que un individuo se enferme. Por ejemplo, yo tengo una vaca que es lechera, ¿sí? Y que en ese establo, a mí me mandan llamar en ese establo porque las vacas sufren mucho de pododermatitis, inflamación de las pezuñas, ¿no? Y tienen muchos problemas porque a partir de eso hay vacas que ya no se pueden parar y que tienen que mandar a raso, entonces las pérdidas son considerables y me mandan llamar a mí como veterinario y me dicen, oye, es que tenemos muchos problemas con pododermatitis y ya tomamos muestras de esa infección que tienen en las patas y pues es una bacteria, ¿no? Pero les hemos estado dando antibióticos y no funciona. Ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué harían? Ustedes son los médicos que les hablaron. ¿Qué van a hacer? De acuerdo a lo que hemos visto en este momento. O sea, si hablan por este caso, por esa enfermedad que acabo de decir, pues lo primero que haría uno, aparte de tratar, o sea, al animal, sería buscar si hay algo causante ahí a simple vista, ¿no? ¿Y qué tú crees que sea? Sí. Ajá, ¿tú qué crees que sería lo primero que tienes que buscar? Humedad, porque se generan hongos. Así es, humedad, pero tiene bacterias, pero también las bacterias por humedad. Ajá. Pero igual los hongos pueden desencadenar bacterias y todo eso ya se pegaría en este caso a la pata del animal y de ahí se producirán las enfermedades. Entonces eso es una de las principales cosas que deberían de revisar cuando vas a tratar al animal, porque si no, a lo mejor lo puedes tratar, pero se va a volver enfermo. Así es, ya ven, si aprendieron algo el día de hoy. Así es como debemos de ver las enfermedades. La enfermedad no es nada más el agente etiológico, ¿sí? Si a esa vaca que yo ya vi que es una bacteria y de hecho le hago un estudio para saber qué antibiótico mata esa bacteria y se lo doy, se va a curar, pero a los 8 días va a estar otra vez enferma, ¿no? Y me van a correr porque no pude resolver el problema. Pero si yo ya sé que no es la única, el único factor que influye en que un animal se enferme, voy a empezar a ver dónde hay, primero, humedad, ¿no?
Y me doy cuenta, por ejemplo, que hay humedad en el establo, en la sala de ordeña, ¿no? En la sala de ordeña, a la entrada, se hizo como pasan muchas vacas, se hizo ahí un pequeño vado y se acumula ahí mucha agua y las vacas tardan en pasar a la ordeña y se quedan en ese lugar, en ese pequeño establo, ¿sí? Antes de pasar a la ordeña, hay mucha agua y ahí se quedan las vacas. Entonces, realmente el problema ahí es un mal diseño de instalaciones, ¿no? Y si yo corrijo ese problema y posteriormente le doy tratamiento a esos animales, lo más seguro es que tenga éxito. Pero primero tengo que ver cómo está ese sistema, esas instalaciones y cómo es que recorren las vacas esas instalaciones y dónde se encuentra ese lugar que las hace susceptibles a poderse enfermar porque tienen húmedas por mucho tiempo las pezuñas. ¿Sí? Muy bien, José Luis. Así es como debemos ver las enfermedades. ¿Sí? No nada más con el agente etiológico. Es como en el documental que nos dejó vernos cuando se enfermaban de carbúnculo el ganado, los becerros, perdón, las ovejas y eso que Ajá. pues enterraban a los mismos infectados de carbúnculo en el mismo terreno donde vivían los demás. Así es. Y las lombrices sacaban el carbunco a la superficie, ¿no? ¿Sí? Y se volvían a enfermar las que volvían a poner ahí. Así es. Sí, todo tiene toda enfermedad se presenta por algo, ¿no? ¿Sí? Entonces también tenemos que nosotros abrir ese panorama y buscar esos factores etiológicos que están alrededor de la enfermedad. Por ejemplo, otro ejemplo, yo tengo un establo lechero y también las vacas se enferman mucho de mastitis. Todo el tiempo están enfermas de mastitis y pues tenemos pérdidas económicas porque una vaca con mastitis pues no puede ser ordeñada y aparte se tiene que tratar, entonces la leche que produce pues no la podemos utilizar. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? Pues la misma operación, ¿no? Ahora sí que tratar la mastitis y buscar si se le está dando algún mal manejo, el lugar donde se echan las vacas, en este caso también que los becerritos no estén, no sé, comiendo cosas del piso o algo que puedan infectar a las ubres, todo eso se tiene que ver. Sí, pero principalmente, acuérdense que los becerros generalmente se les quitan a estas vacas lecheras, ¿sí? El hecho de que se acuesten en un lugar que esté sucio tampoco implica que se enfermen de mastitis. Es el manejo que tiene el ordeñador con las vacas. Si el ordeñador no se lava bien las manos y despunta a la vaca, despuntar es quitarle ese sello que le ponen a veces de antiséptico al pezón. A la hora que él la limpia, ¿sí? A lo mejor ni la limpia bien. Entonces, es manejo, es el ordeñador el que la está infectando, ¿sí? Por el mal manejo. Posiblemente ni les ponga antiséptico. Termine de ordeñar y así la saque. Pues porque le da flojera ponerles el antiséptico. O se le acabó, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está el problema de la mastitis. Y nosotros tenemos que revisar todo minuciosamente para encontrar el problema y poderlo solucionar y evitar que las vacas se enfermen o se sigan enfermando. Bueno, entonces, de estos agentes etiológicos, pues vamos a verlos desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Y tenemos entonces a los priones. Y los priones son proteínas,
y tenemos esta enfermedad que mencionaba su compañera, la enfermedad de las vacas locas, la encefalomielitis espongiforme bovina, ¿sí? Que es ocasionada por un prión, y el prión es una proteína. ¿Sí? También tenemos una enfermedad en los borregos que se llama Scrappy, ¿sí? Y que son provocadas por prión. Hasta la fecha son las únicas 2 enfermedades que se conocen provocadas por priones, ¿no? Y un prión nada más es una proteína, y son enfermedades que causan degeneración en el sistema nervioso central. Posteriormente tenemos a los virus compuestos por DNA o RNA, y pues tenemos una gran variedad y generalmente son específicos de especie, generalmente, pero tienen un alto poder de mutación, ¿sí? Y ya lo hemos visto con el COVID, ¿no? Y tienen, dentro de los virus, pues tienen un ejemplar sistema para poder pasar desapercibidos a través del sistema inmune de las diferentes especies. ¿Sí? Después tenemos a las bacterias, que ya son microorganismos unicelulares, que hay unas que se encuentran, que las distinguimos, ¿no? Principalmente entre gram negativas, gram positivas, aerobias, anaerobias, pues las clasificamos nosotros para poderlas estudiar mejor. Y también tenemos unas que son intracelulares y otras que son extracelulares. Las intracelulares se comportan un poco como los virus, ¿no? Y es como si fuera una transición entre una bacteria y un virus. No pueden vivir fuera de, o no se pueden llegar a reproducir fuera de una célula, entonces necesitan introducirse a una célula para poder subsistir. Después tenemos a los hongos, ¿sí? Que también de los hongos tenemos un grupo de hongos, ¿sí? Que son las levaduras, que son unicelulares, ¿no? Que se comportan como bacterias. Aquí tenemos a las amibas, que son las principales o las que más llegamos a conocer. Y tenemos otros hongos que son pluricelulares, ¿sí? Que son los que encontramos más y que estos hongos producen generalmente toxinas, que son las que realmente pueden llegar a dañar a un organismo, ¿no? Y que también son invasores, principalmente de los tejidos. Y una cosa que tienen los hongos, la mayoría de ellos son oportunistas. Esto quiere decir que van a proliferar en organismos que sean susceptibles a enfermarse cuando su sistema inmune esté bajo. Entonces tenemos a las levaduras, ¿no? Las levaduras parecen bacterias. Y después tenemos a los parásitos, que hay unos parásitos también, perdón, les dije de levaduras, les dije las amibas, no, las amibas son parásitos, son protozoarios, perdón. Los hongos, las levaduras, por ejemplo, tenemos a una que es conocida, que es la Candida albicans, que le da mucho a los niños, y que también se le conoce como algodoncillo, y generalmente sale en la cavidad oral. ¿Sí? Y de los parásitos tenemos a los que son unicelulares, como las amibas, ¿sí? O pluricelulares, como los céstodos y los nemátodos, y que ya son parásitos ya grandes, y que generalmente también van a proliferar en aquellos organismos que no tengan las defensas necesarias para poderlos llegar a controlar. Y por último tenemos a los depredadores, ¿no? Y dentro de los depredadores pues llegan a ocasionar lesiones o laceraciones en otros organismos.
En el caso de los animales que nosotros llegamos a tener, pues los ataques por perros al ganado, ¿sí? O también los ataques de un perro a otro perro, a un gato, todo esto ocasiona lesiones y ocasiona enfermedades. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Nada más, profe, si pudiera repetir lo de los hongos pluricelulares, por favor. Los hongos pluricelulares tenemos de muchos, ¿sí? Y generalmente estos, casi todos los hongos, lo que van a hacer va a ser proliferar en organismos que estén susceptibles a ellos, ¿sí? A padecer esto quiere decir que van a tener las defensas bajas para que puedan proliferar. Y generalmente son invasores. Esto quiere decir que van a empezar a destruir cierta cantidad de tejido. Y hay algunos hongos, ¿sí?, que van a producir toxinas, que son las que más llegan a dañar a los organismos. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, ese es un cuadro donde vamos a comparar cuando decimos que un individuo está bien y un individuo está enfermo, ¿no? Ya hemos visto las cuestiones por los conceptos de salud, de homeostasis, enfermedad, y la enfermedad no es otra cosa que la pérdida de la homeostasis, ¿no? Y la homeostasis la podemos corroborar con las constantes fisiológicas: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, condición corporal, hidratación. Pero para que un individuo llegue a estar con con una buena función, ¿sí? Acuérdense que homeostasis es una buena función, ¿no? Ahí en el libro nos mencionan que la ciencia de la vida, pues, es la biología. Y la ciencia de la enfermedad, pues, es la patología, y la patología es disfunción, que no funciona bien, ¿sí? Entonces, para que un organismo tenga una buena función, ¿sí?, lo principal que necesita todos los días es una buena nutrición. Y así lo decía Hipócrates en una de sus enunciados, en donde dice que el alimento sea tu medicina, ¿sí? Entonces lo que quiere él representar ahí es que si estás bien nutrido, pues es difícil que te puedas llegar a enfermar, ¿no? Y si estás enfermo y te nutres bien, pues es fácil que te puedas llegar a recuperar. ¿Cuál es el principal nutriente del organismo? ¿O por qué podemos decir que es uno de los principales? Principal nutriente del organismo. Si nosotros hablamos de Proteínas, ¿cuál es profe. el principal nutriente Proteínas. que necesita un organismo? Nosotros. ¿No? ¿No? ¿La glucosa? ¿Otro? ¿Algún otro? Tampoco.
A ver, se desconectó un poquito, un ratito ¿dijeron alguna otra? El principal nutriente del organismo, ¿cuál es? A ver, por ejemplo, si yo dejo de consumir proteínas, ¿en cuánto tiempo me puedo morir? El principal nutriente es entonces el agua, ¿no? Porque al final tampoco se puede realizar El agua, con el agua, de acuerdo a esto que les dije, el agua es un nutriente importante, pero no es el principal. ¿Vitaminas? ¿Cuál? ¿Vitaminas? No. ¿Carbohidratos? No, tampoco. Por ejemplo, si yo dejo de consumir carbohidratos, lípidos, vitaminas, proteínas, ¿en cuánto tiempo puedo empezar a tener problemas? Van a pasar muchos días, ¿no? Inclusive hasta meses, para que el oxígeno es el principal nutriente del organismo. El oxígeno. El oxígeno. Y entonces, el oxígeno, ¿sí?, lo captamos a través del sistema respiratorio. Y es todo un proceso fisiológico, anatomofisiológico, para poder llegar a captar oxígeno, ¿no? Y nosotros necesitamos primero oxígeno medioambiental, que exista oxígeno en el medio ambiente. Si no tenemos oxígeno en el medio ambiente, pues a pesar de que tengamos el sistema respiratorio funcionando eficientemente, pues no lo vamos a poder llegar a captar. Y entonces, el oxígeno, y para poder captar oxígeno, nosotros tenemos que tener las vías aéreas superiores, ¿sí?, libres, ¿no? No tenemos que tener ninguna obstrucción de las vías aéreas. Tenemos que tener bien la vía, la cavidad nasal, si no disminuye la captación de oxígeno. Este oxígeno viene con cierta humedad. ¿Qué pasa si no tiene esa humedad? Daña las vías respiratorias y entonces disminuye la captación de oxígeno. Y aparte de su humedad, aparte de la humedad, debe de tener calor, porque si no tiene, si no está relativamente caliente ese aire que estamos inspirando, ¿sí?, también reseca mucho las vías respiratorias. Si no tiene agua y no tiene calor, las va a enfriar. Y nosotros tenemos un sistema que se llama sistema mucociliar, que nos ayuda a remover el moco de las vías respiratorias. Si este aire que estamos inspirando está frío, se detiene el sistema mucociliar y empieza a acumularse moco, y ese moco obstruye de cierta medida la captación de oxígeno. Y aparte nosotros tenemos un buen sistema, ¿sí?, que nos permite comer, ¿sí?, y después de deglutir, volver a respirar, ¿sí?, después de la deglución. Entonces este sistema fisiológico funciona tan eficientemente que a nosotros nos sigue entrando oxígeno a pesar de estar comiendo, ¿no? Y no se nos va la comida generalmente hacia las vías respiratorias, porque es muy eficiente. Y después los pulmones necesitan, bueno, pasa este aire a través de la tráquea, y la tráquea es un órgano muy sensible que al encontrar cualquier cosa que no que esté fuera de lugar, que sea un objeto extraño o algo, inmediatamente respondemos con la tos, ¿no?, para poderlo llegar a sacar y que no existan problemas en el sistema respiratorio.
Después vienen los pulmones, que estos pulmones no tienen el poder de insuflarse por sí solos y lo hacen a base de la contracción de los músculos intercostales y el diafragma. Y pueden llegar a inspirar, ¿no? A jalar y llenarse de aire que está rico en oxígeno. Y este oxígeno pasa a través de la tráquea, bronquios primarios, secundarios, bronquio terminal y llega al alveolo. Y para que se dé ese intercambio gaseoso, pues tiene que haber un aporte sanguíneo adecuado para que se intercambie ese oxígeno, ¿sí? Que haya ese intercambio gaseoso, oxígeno y CO2, se llenen de oxígeno los eritrocitos y que puedan llegar a sacar el pulmón nuevamente, ese CO2 que se está generando. Ahora, esto es a grandes rasgos, ¿no? Lo que hace el sistema respiratorio. ¿En dónde se puede equivocar el sistema respiratorio para que no nos llegue bien el oxígeno? ¿O en dónde puede llegar a tener fallas? Muchos lugares, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué nosotros, ¿sí? A pesar de que este sistema respiratorio pueda llegar a tener fallas en su funcionamiento, porque es un funcionamiento muy excepcional, ¿no? Es una gran máquina la que tenemos para poder respirar, ¿sí? ¿Por qué no falla tan fácil? Porque tenemos un controlador, ¿no? Que es el sistema nervioso. Y tenemos el sistema endocrino que nos ayuda. Y tenemos una serie de elementos distribuidos en el cuerpo que van a captar cuando haya una disminución de este oxígeno, ¿sí? Que son receptores y son receptores nerviosos. O sea, a pesar de que tenemos el sistema nervioso, este tiene prolongaciones, ¿sí? Y que va a captar lo que está pasando en el sistema respiratorio y va a desarrollar otros sistemas cuando algo detecte mal, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos de repente decir, quiero dejar de respirar? ¿Sí? ¿Lo podemos llegar a hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos, decimos, ya no voy a respirar? ¿Qué pasa? Pues podemos dejar de sentimos pero solo por una fracción de tiempo, ¿no, profe? Ajá. Porque después el organismo te pide oxígeno y tienes que respirar de nuevo. Así es, ¿sí? Si dejas de respirar por tu cuenta y así perduras por cierto tiempo, lo más seguro es que te desmayes. Y una vez que te desmayas, el sistema nervioso autónomo es el que te va a salvar, ¿sí? Entonces, la respiración, aunque sea una parte voluntaria, hay mucha de esta respiración que es involuntaria, ¿no? No nos deja el sistema nervioso central, no nos deja la decisión de respirar o no. Sí puedes tú inspirar y expirar, ¿no? A voluntad. ¿Sí? Una inspiración larga y una expiración larga. Sí puedes hacerlo a voluntad. Pero también el sistema nervioso te dice, sí, tú puedes hacerlo a voluntad, pero hay una parte que es involuntaria, que yo la voy a controlar sin que tú tengas conciencia de ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan eficiente, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, es el sistema respiratorio para captar ese nutriente que es esencial para la vida, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, pues es uno de los sistemas más eficientes que hay. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el nutriente más esencial para nosotros como organismos, ¿sí? Y para los animales que nosotros estudiamos.
Y la falta de él, pues puede provocar. ¿Cuánto puede vivir un organismo sin oxígeno? Nada, se muere, ¿no? Aproximadamente. Pues nosotros aguantamos como, depende si te ahogaste, pues es muy momentáneo, ¿no? Pero si lo haces como por tu propia cuenta, pues así como dice que aunque el organismo lo pida, no le des, o no respires, pues como 1 minuto o 2, ¿no? Depende del organismo. Sí, O sea, pero aproximadamente. Todo tiene que ver con el transporte de la sangre. Por ejemplo, ¿cuánto creen que tarda un eritrocito que está cerca del alveolo, ¿sí?, para dar un viaje por todo el organismo y volver a regresar al mismo lugar? ¿Sí? Volver a regresar ahí cerca de ese alveolo. Eso lo han medido los investigadores. ¿Cuánto creen que tarde? como No un sé, medio minuto. minuto. 3 minutos. ¿Sí? Ahora, si en 3 minutos ese eritrocito pasó por ahí, por el alveolo, se llenó de oxígeno, ¿sí?, y da la vuelta hacia el organismo, se va por todo el sistema circulatorio, se va a las células y regresa en 3 minutos y no encuentra oxígeno. ¿En cuánto tiempo nos vamos a desmayar por hipoxia? Entonces entre 3 y 4 minutos, ¿no? A los 3 minutos, aproximadamente a los 3 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el eritrocito pasa por ahí y no encuentra oxígeno, va a dar una vuelta sin oxígeno, ¿sí? Y esa vuelta tarda 3 minutos en darla. Y el organismo está al límite de la cantidad de oxígeno que tiene. Cuando el eritrocito vuelve a llegar, ¿qué pasa si encuentra ahora oxígeno? ¿Qué le va a pasar a ese organismo después de esos 3 minutos? Ya va a poder respirar, ¿no? Pero ¿qué pasa si da la vuelta el eritrocito sin oxígeno y regresa a los 3 minutos y no vuelve a encontrar oxígeno? Lo primero que va a suceder con el organismo es tratar de acumular oxígeno en los sistemas u órganos principales: cerebro, corazón y pulmones. ¿Sí? Es lo primero que va a hacer el organismo. Y entonces, para disminuir la cantidad de oxígeno que necesita todo el organismo, te vas a tener que desmayar, o se va a desmayar el organismo a los 3 minutos, va a empezarse a desmayar. ¿Qué pasa si ese eritrocito que no tuvo oxígeno vuelve a dar otra vuelta y no vuelve a haber oxígeno? Empieza a consumir el oxígeno que está resguardado en los órganos importantes. No, se va a morir, ¿sí? Porque eso ya lo gastó en los otros 3 minutos restantes. Entonces, generalmente un organismo empieza a morir después de los 5 a 6 minutos sin oxígeno. ¿Sí? Cuando hay un organismo sin oxígeno se llama anoxia. No hay nada de oxígeno. Y cuando hay poco oxígeno es hipoxia. Una duda, profe. Entonces, Sí. por ejemplo, aquellos que hacen que se sumergen y lo hacen sin algún tanque de oxígeno, ¿cómo es que pueden pasar más de esos 6 minutos debajo del agua?
y no, a veces no sufrir ningún efecto. No, siempre sufren algún efecto, ¿eh? No es que no sufran. Después de, ¿por qué crees que no lo hacen todos los días? ¿Sí? Necesitan una preparación y que su cuerpo esté bien capacitado para soportar esa hipoxia. Y aparte, su organismo tiene sistemas compensatorios en donde va a acumular oxígeno de más. ¿Sí? Pero para eso necesita entrenar. No cualquier persona lo puede hacer. No sé si me explique. Te tienes que capacitar para poderlo hacer. Sí, profe. Gracias. Ajá. ¿Sí? Y por eso es que, te digo, no lo hacen todos los días, sino que pasa tiempo en que lo vuelvan a hacer. Porque la cantidad de oxígeno que llega a captar su cuerpo, la baja cantidad de oxígeno, sí repercute en las células. Hay muerte celular por eso. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces, así es como es transportado el oxígeno, ¿sí? Que llega a la sangre y es transportado. Ahora, tenemos que también saber cómo es transportado, ¿no? Ese oxígeno. Es transportado a partir de la hemoglobina. Y la hemoglobina es lo que le da la coloración roja, es una proteína, ¿sí? Después vamos a ver cómo está compuesta bien la hemoglobina, pero es una proteína muy grande que tiene alta afinidad por el oxígeno y que se encuentra en los eritrocitos. ¿Sí? Y es la que le da la tonalidad rojiza a esos eritrocitos. El eritrocito tiene una característica muy especial, ¿sí? No en todas las especies, pero en la gran mayoría, o como lo hemos estado, o como lo han visto, es que es una esfera bicóncava, ¿no? Y esa biconcavidad que tiene es para que tenga una mayor superficie y que pueda hacer el intercambio de gases mucho más eficientemente. Y este eritrocito es desplazado a través de un flujo sanguíneo. Y el flujo sanguíneo está representado por la presión sanguínea. ¿Sí? Y la presión sanguínea tiene o la componen dos tipos de presiones. Una que se llama presión hidrostática, que nosotros la conocemos como, que es la presión del agua, ¿sí? La presión del agua es la presión del agua que va a emitir hacia las paredes que la contienen. Y en un organismo también le sumamos más la fuerza de bombeo. Profe, ¿lo puedo repetir? La verdad no entendí. La presión hidrostática es la presión del agua, es la presión del agua que va a ejercer hacia las paredes que la contienen. Por ejemplo, si yo en esta taza pongo agua, ¿sí? Vierto cierta cantidad de agua y esta agua la dejo así, el agua, ¿sí?, ejerce una presión hacia las paredes de la taza. Esa es la presión hidrostática. ¿Sí? No sé si me explique. ¿Sí? Si yo tengo agua en esta taza, el agua por sí sola ejerce cierta presión hacia las paredes que la contienen. ¿Sí? Esa es la presión hidrostática. Pero en biología o en las especies, en los organismos,
esa presión hidrostática le sumamos más la fuerza de bombeo. En el caso de los organismos, la fuerza de bombeo es el corazón. ¿Qué tanto va a impulsar el corazón al agua para que ésta presione las paredes que lo rodean? ¿Sí? Eso es en un organismo. Pero, por ejemplo, si yo tengo esta taza, ¿sí? A ver, déjenme ver. Así, así. Si yo tengo esta taza y vierto el agua, ¿sí? A esta distancia, vierto agua a esta distancia, la presión que yo voy a ejercer hacia las paredes, ¿sí? Va a ser poca. Pero ¿qué pasa si yo la vierto desde esta altura, el agua? ¿Cómo va a ser la presión del agua hacia las paredes que la contienen? Mayor. Mayor, ¿no? Porque el agua va a caer y va a ejercer una presión mayor hacia la taza. Eso es lo que hace el corazón. Y por eso es que se describe en biología, se describe así, la presión hidrostática que está contenida dentro de la presión sanguínea. La presión hidrostática entonces es la fuerza con la que el agua presiona las paredes más la fuerza de bombeo. Entonces, si el corazón late fuerte, la presión hidrostática se eleva, ¿no? Si el corazón late despacio, la presión hidrostática baja. Ahora, si yo tengo agua en esta taza, ¿esta agua tiene presión hidrostática? ¿O la presión hidrostática nada más es en cuestión de un organismo? Pues sí tendría, lo único que no tendría sería fuerza de bombeo. Así es, ¿sí? Está estable, ¿no? La presión es la misma siempre. No tiene una fuerza de bombeo, pero el agua por sí sola tiene una presión hidrostática. ¿Sí? Por sí sola el agua tiene, porque a veces nosotros confundimos esta presión hidrostática que nada más se expresa en un organismo. No, el agua por sí sola, el agua que tenemos, por ejemplo, en un garrafón, tiene presión hidrostática. El agua que servimos en un vaso tiene presión hidrostática. El agua que tenemos en los vasos sanguíneos tiene presión hidrostática. El agua que se acumula en la vejiga, ¿sí? Que ya con los otros elementos lo conocemos como orina, tiene una presión hidrostática que ejerce hacia la vejiga, ¿sí? A las paredes de la vejiga. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿No? Bueno. Entonces, pues nos vemos la próxima clase, si no hay dudas. ¿Vale? Sí, profe, que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente, cuídense. Gracias.